Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra clase. Habíamos visto ya previamente las reacciones de sustitución electrofílica aromática con el caso de halogenación del benceno, específicamente con el ejemplo del cloro, es decir, una cloración del benceno. Y habíamos visto la alquilación del benceno, conocida como una reacción de alquilación de Friedel-Crafts, donde uníamos un halogenuro de alquilo con un ácido de Lewis al benceno. Ahora vamos a ver las últimas tres reacciones de sustitución electrofílica aromática para completar esta parte e iniciar luego conceptos básicos de segunda sustitución electrofílica aromática. Vamos a iniciar en la clase con la reacción de nitración del benceno, que es la primera práctica de Laboratorio de Química Orgánica 2, donde el benceno reacciona con el ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico como catalizador, produciendo nitrobenceno. El nitro puede escribirse como NO2 o cuando necesiten hacer resonancia, deben escribir el grupo nitro NO2 de esta forma: un nitrógeno con carga positiva, oxígeno con carga negativa y doble enlace a un oxígeno. Ya vamos a ver enseguida de dónde surge este grupo nitro. La reacción en general sería benceno más ácido nítrico. Este ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico como catalizador me daría nitrobenceno más A. Les repito, nitrobenceno puede escribirse como NO2 o en la forma desarrollada con esta estructura. Deben conocer ambas porque en algún momento van a necesitar hacer resonancia con el grupo nitro. ¿Cómo es que reaccionan estos dos ácidos para producir el electrófilo necesario para la reacción de sustitución electrofílica aromática? De la siguiente forma. Esta es la representación del ácido sulfúrico en su forma desarrollada y esta la del nítrico en su forma desarrollada. Deben entender, seguramente en química analítica ya van a ver que la primera disociación del ácido sulfúrico, que libera un H más HCO4, es decir, el ácido sulfúrico es más ácido que el ácido nítrico y libera un protón fácilmente, más fácilmente que el ácido nítrico. Entonces, en esa primera disociación, el par de electrones del OH del grupo ácido nítrico ataca a este hidrógeno liberado como H+, y lo protona. Entonces, aquí tengo una molécula parecida a la del agua. El oxígeno está protonado porque ha donado su par de electrones para hacer este enlace, ¿sí? Estaba enlazado un hidrógeno, ahora este par de electrones ha hecho este enlace, se ha enlazado este H+ del ácido y tengo un ácido protonado más HSO4. ¿Qué es lo que pasa? El oxígeno recupera su par de electrones rompiendo este enlace y la carga negativa del oxígeno viene como doble enlace acá, manteniendo la carga positiva sobre el nitrógeno. Entonces, este sería el grupo nitro. Se puede escribir como NO2 o se puede escribir estructuralmente de esta forma y se va a constituir el electrófilo de la reacción. Bien, entonces en laboratorio ustedes van a mezclar ácido sulfúrico con ácido nítrico, se llama mezcla sulfonítrica y ahí deben entender que lo primero que pasa es la protonación del ácido nítrico, luego se libera esta molécula como agua, este sale como agua porque recupera su par de electrones y el nitrógeno presenta un doble enlace que sería el grupo nitro o también conocido en otros libros como el ion nitronio, que es el que va a entrar al anillo del benceno. Para laboratorio, la mezcla sulfonítrica es cuando ustedes mezclan sulfúrico con nítrico, los dos ácidos, se protona el ácido nítrico y se libera el grupo nitro más agua. Este HSO4, como el ácido sulfúrico es un catalizador, va a recuperar su protón ácido y va a volver a transformarse en H2SO4.
No va a haber problema de eso, lo vamos a explicar enseguida. Entonces ahora vamos a trasladar este grupo nitro para que se introduzca el anillo de benceno. Ahí tienen el ácido nítrico protonado, libera agua y se transforma en el grupo nitro. Este grupo nitro va a tener la misma reacción de siempre. El mecanismo general es para todas las sustituciones electrofílicas. Uno de los pares de enlaces del benceno ataca al electrófilo formando un enlace, y si el enlace se forma acá, en el carbono adyacente del doble enlace, se produce una carga positiva. La carga positiva se estabiliza por resonancia, ya hemos avanzado eso. Y deben recordar que aquí donde está el electrófilo también hay un hidrógeno, porque en realidad el benceno es C6H6 y tendría hidrógeno, 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 ¿verdad? El hidrógeno de este carbono va a salir como H+, y este va a ir con el H2SO4, ¿verdad? Con el HCO4, perdón. Va a donar su par de electrones al anillo para que recupere su aromaticidad, y habría culminado la sustitución, donde estoy sustituyendo un electrófilo por un hidrógeno del anillo de benceno. Esa es la reacción general, la haremos con el grupo nitro. Un par de electrones ataca a la carga positiva del electrófilo, en este caso al nitrógeno del grupo nitro, se enlaza y por lo tanto queda carga positiva acá. Y cuando se enlaza, debe saltar este par de electrones sobre el oxígeno. Entonces queda así el grupo nitro, ¿sí? Luego el hidrógeno devuelve su par de electrones para restaurar el anillo y es sustituido el grupo nitro. El hidrógeno ha sido sustituido por el grupo nitro y estaría completa la reacción, ¿sí? No se van a olvidar que esta carga positiva puede estabilizarse por resonancia. Luego no van a olvidar que este hidrógeno devuelve el par de electrones, pero sale como H+. Ese H+ se une con el HCO4 para restaurar el ácido sulfúrico original. ¿Sí? El H va a salir como H+, junto con este H+, junto con el HSO4-, vuelven a formar el ácido sulfúrico y con eso termina la reacción. Luego tampoco se van a olvidar que si bien pueden escribir de una forma abreviada el NO2, la forma estructural del grupo nitro es así: nitrógeno positivo, oxígeno negativo, doble enlace oxígeno, y eso deben saber escribirlo porque van a necesitar hacer estructuras de resonancia. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Bueno, hoy día vamos a terminar de ver las reacciones. Ya hemos completado la del benceno con ácido nítrico, que nos da nitrobenceno. Ahí tienen el ataque del doble enlace del benceno al grupo nitro, que sería esta parte de acá, con la carga positiva incluso, ¿no? Esta es la carga positiva. Bien, pasamos a otra reacción. La reacción se denominaría de acilación o acilación de Friedel-Crafts, donde un grupo acilo, este en realidad es un cloruro de acilo. Este es un derivado de ácido, donde el OH ha sido reemplazado por el halógeno, por el cloro. Entonces se va a llamar cloruro de acilo en presencia de un ácido de Lewis, siempre ácido de Lewis para que se produzca la reacción cuando tengan compuestos halogenados. Reacciona con el benceno. ¿Qué es lo que pasa? El grupo acilo, en realidad acá el cloro se va con el AlCl3 con su par de electrones y me deja una carga positiva acá. El electrófilo con carga positiva se une al benceno y como este benceno me va a liberar un hidrógeno, con este cloro va a formar ácido clorhídrico. Vamos a ver el mecanismo con calma, pero esta reacción se va a denominar acilación de Friedel-Crafts. ¿Cómo empieza?
como les decía, el cloruro de acilo con el ácido de Lewis. Ya sabemos que el ácido de Lewis tiene un orbital vacío donde el cloro va a donar un electrón y para recuperar ese electrón, fíjense, este par de electrones se ha transformado en este enlace y para recuperar su par de electrones le quita este par de electrones al carbono dejándolo con carga positiva. Entonces, ¿qué tendría? AlCl4 con carga negativa. Este cloro lo puedo devolver como cloro menos. Y aquí tendría el electrófilo. El electrófilo sería un ion ácido con la carga positiva sobre el carbono. Se llama acidación de Friedel-Crafts y este es su mecanismo, el mecanismo de la formación del ion acilo, donde el cloruro de acilo reacciona con el ácido de Lewis para producir un ion acilo que es el electrófilo y un cloro menos. Entonces, ahora que conocemos el electrófilo, es fácil, vamos a seguir el mismo mecanismo de reacción, donde el electrófilo entra al anillo, el anillo le devuelve el par de electrones y libera un H+, y es sustituido el electrófilo por un hidrógeno del benceno original. Lo haremos con el electrófilo, que sería el ion acilo como electrófilo, la carga positiva sobre el carbono. El doble enlace del benceno ataca a este carbono, a la carga positiva, y forma un enlace, ¿sí? Y acá siempre recuerden que si yo coloco acá el electrófilo, aquí había un electrón. ¿Qué va a pasar con ese electrón? Este va a devolver el par de electrones y va a salir como H+. ¿Sí? Entonces el ataque del benceno al electrófilo. Y luego tenemos que el hidrógeno devuelve el enlace, volviéndolo aromático nuevamente. Y el H+ que sale de aquí se va a unir con el cloro menos que se había roto al inicio de la reacción. Entonces van a tener HCl. ¿De dónde el H? H+. ¿De dónde el cloro? El que estaba unido al ácido de Lewis. ¿Sí? H+, cloro menos. Se recupera el catalizador. Este tricloruro de aluminio o ácido de Lewis es un catalizador, por lo tanto no se ve afectado en la reacción y tendría como resultado una cetona aromática, es decir, una cetona que tiene un anillo aromático. Los resultados de la acidación de Friedel-Crafts entonces serían ácido clorhídrico y una cetona aromática. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Ninguna? Para que lo recuerden, en la anterior clase habíamos estudiado la alquilación de Friedel-Crafts, donde habíamos visto un halogenuro de alquilo con un ácido de Lewis, de manera que el cloro se rompía el enlace al carbono-cloro, el cloro menos se venía acá y el carbono quedaba como carbocatión. El electrófilo en el caso de la alquilación era un carbocatión y el carbocatión se unía al anillo de benceno. En el caso de acilación de Friedel-Crafts, voy a tener como electrófilo el ion acilo. Se va a romper el enlace carbono-cloro, el cloro se va con el ácido de Lewis y aquí voy a tener un carbocatión, que sería el ion acilo. Y voy a obtener una cetona aromática. Esas son las diferencias entre alquilación de Friedel-Crafts y acilación de Friedel-Crafts. Acá tendría una especie de alcano, una cadena hidrocarbonada pegada al anillo aromático de benceno, y acá tendría una cetona aromática, el grupo cetona aromática. ¿Preguntas hasta acá? Bien, vamos a ver la última reacción. La última reacción sería la sulfonación del benceno. En este caso, el reactivo necesario es el trióxido de azufre y el catalizador el ácido sulfúrico. El resultado de esta reacción es un ácido benceno sulfónico, SO3H con el benceno. ¿Cómo se forma el electrófilo? Sabemos que el ácido sulfúrico, como es bastante ácido, libera un H+. Es la característica del ácido.
Por lo tanto, este par de electrones hace enlace con el H+, y forman el electrón. Fíjense, este par de electrones ha hecho enlace con el H+, y al quitarle el par de electrones, el azufre se torna con carga positiva. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los tres pares de electrones o dobles enlaces ataca al electrófilo con carga positiva y se enlaza a él. De esta forma tendrían el SO3H. SO3H está unido por el azufre. Tengo 3 oxígenos y un H. Y por supuesto aquí tienen un hidrógeno. Entonces para que termine la sustitución, este le devuelve el par de electrones para que se restituya al anillo y sale como H+. ¿Dónde va a ir el H+? Va a devolver este H+ que había salido del ácido sulfúrico. Entonces fíjense, este devuelve, el anillo se transforma otra vez en aromático. Tengo el SO3H, SO3H, y este que salía como H+, se va a juntar con el HCO4 para restituir el ácido sulfúrico usado en esta primera etapa. En esta primera etapa el ácido sulfúrico dona un protón y en la segunda etapa ese protón se le devuelve al ácido sulfúrico. Preguntas hasta acá. Bien, fíjense, hemos terminado las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática. ¿Cuáles eran ellas? Halogenación, nitración, alquilación de Friedel-Crafts, acilación de Friedel-Crafts y sulfonación. Hoy acabamos de ver nitración, acilación y sulfonación, con lo cual habríamos concluido los mecanismos y las explicaciones de estas reacciones. Ya saben ustedes que los mecanismos pueden ser parte de las preguntas de examen. Entonces deben conocer los mecanismos de cada una de estas reacciones. Al margen de ello van a haber otros ejercicios donde pueden hacer directamente la reacción sin mecanismos. Y para facilitar ese tipo de trabajo hemos creado esta tablita donde ustedes se van a ir familiarizando, ¿no? A través de los reactivos. Por ejemplo, esto del laboratorio. ¿Qué pasa si hago reaccionar el benceno con ácido nítrico y ácido sulfúrico? Ah, ya sé que la reacción se llama nitración. Y acabamos de ver que en la nitración, cuando se reúnen los dos ácidos, se forma el grupo nitro. Entonces acá yo digo la nitración tiene como electrófilo el grupo nitro. ¿Qué hago? Le pongo el grupo nitro a un anillo de benceno y he concluido mi reacción. Cuando tendrían halogenación, ¿cómo reconocen que es halogenación? Halógeno con ácido de Lewis. Entonces, ¿qué dicen? El halógeno va a ir con carga positiva y va a ser el electrófilo. ¿Cómo hacen la reacción? Coloco el electrófilo al anillo. Y así sucesivamente en todos los casos. Entonces, en todos los casos deben reconocer por los reactivos el tipo de reacción, ir memorizando o familiarizándose con eso. Y además, por el tipo de reacción en los reactivos, conocer qué electrófilo produce cada una de estas 5 reacciones. ¿Para qué sirve eso? Yo conozco que siempre el benceno va a reaccionar, se va a enlazar con un electrófilo. ¿Cuáles electrófilos? Tienen 5 tipos. Halógeno, grupo nitro, carbocatión, este es el ion acilo y el SO3H. Todos son electrófilos, todos se van a unir al anillo. En otras palabras, vas a sustituir tu hidrógeno por un halógeno en la reacción de halogenación. Y eso es fácil porque he colocado el electrófilo X+ en lugar del hidrógeno. En una nitración, voy a nitración, este es el reactivo, el electrófilo es el grupo nitro, lo uno el electrófilo, siempre por donde la carga positiva se encuentra, ¿no? La carga positiva se encuentra en el nitrógeno, si recuerdan la estructura, entonces lo uno por el nitrógeno.
En la sulfonación, de igual forma, el SO3 con el ácido sulfúrico formaba un electrófilo donde la carga positiva estaba en el azufre, entonces lo uno por el azufre. En una alquilación voy a tener un carbocatión, que uno el carbocatión. Acá hay que tener cuidado de las transposiciones, lo único. Y una vez que he hecho la transposición, ya lo uno directamente, mi carbocatión, al benceno. ¿Sí? Y finalmente tengo la reacción de acilación que acabamos de ver, donde el ion acilo, acilación, se va a unir al benceno a través del carbono, porque en el carbono estaría su carga positiva. En todos los casos estoy sustituyendo un hidrógeno por los electrófilos. Y si se fijan, estos electrófilos que están acá son los mismos que hemos puesto en la tabla. Entonces basta que ustedes conozcan el electrófilo y lo colocan al anillo para cada caso de reacción, siempre y cuando que no sean necesarios los mecanismos o no se les pida al momento del examen. Y van a ver unas preguntas más complejas donde sí van a poder hacer directamente las reacciones. Vamos a dar algunos ejemplos de esto para que se vayan familiarizando. Bien. Entonces, tenemos acá un benceno con cloro y FSL3. ¿Qué tipo de reacción es esta? Halógeno con algún ácido de Lewis. ¿Sí? El ácido de Lewis no solamente puede ser tricloruro de aluminio, puede ser tricloruro de hierro, de igual forma tribromuro de hierro. Este tricloruro de hierro, este tribromuro de hierro, o los de aluminio, todos son ácidos de Lewis. Entonces yo reconozco la reacción por los reactivos. Si me dan esto y no conozco qué va a pasar acá, entonces digo, por esta reacción es una halogenación. ¿Cuál es el electrófilo en la halogenación? El halógeno con carga positiva, el cloro con carga positiva. Y ese electrófilo se va a unir al benceno. Entonces, ¿qué digo aquí? De estos dos, mi electrófilo va a ser el cloro con carga positiva y lo uno al cloro al benceno y he terminado la reacción. Así de simple, ¿no? Entonces, la tablita nos puede servir para familiarizarnos y para ir recordando sin mecanismos cómo termina la reacción. En la segunda tengo bromo con FeBr3, halógeno con ácido de Lewis. Sé que un bromo negativo va a venir acá y el bromo negativo va a quedar como electrófilo. Siempre el halógeno con carga positiva va a ser el electrófilo en reacciones de halogenación. Entonces, ¿qué digo? Un bromo negativo viene con el ácido y el bromo positivo sería mi electrófilo. Uno el electrófilo al benceno, uno el bromo al benceno y he terminado la reacción. Y en cada caso, cuando ustedes reconozcan el tipo de reacción y recuerden cuál es el electrófilo que producen estos reactivos, pues directamente pueden colocar el electrófilo al benceno y habrían terminado la reacción. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Bueno, seguimos. Del mismo modo, sin mecanismos de reacción, ustedes tienen el trióxido de azufre con ácido sulfúrico, que era trióxido de azufre con ácido sulfúrico, era sulfonación. ¿Cuál es el electrófilo en sulfonación? El HSO3, pero la carga positiva estaría sobre el azufre. Entonces, ¿qué hago? Uno el azufre al benceno, uno el electrófilo al benceno y he terminado la reacción. Esto es sin mecanismos. Lo pueden hacer directamente cuando recuerden cuál es el electrófilo formado por estos reactivos y qué se llama en la reacción que usa estos reactivos, en este caso sulfonación, para hacer la sustitución electrofílica aromática. ¿Cómo reconozco esta reacción? Tengo un halogenuro de alquilo con ácido de Lewis. Entonces, halogenuro de alquilo con ácido de Lewis sería alquilación de Friedel-Crafts. ¿Qué tengo que formar aquí? Un carbocatión.
¿Cómo se forma el carbocatión? Voy a romper el enlace carbono-cloro. El cloro se va como cloro negativo con el ácido de Lewis y forma un carbocatión primario. En esta reacción de alquilación, habíamos dicho en la anterior clase que deben tener cuidado con las transposiciones. Por lo tanto, si rompo el enlace carbono-cloro, el cloro se va con el ácido, tendría aquí un carbocatión primario. Pero por transposición de un hidrógeno debo llegar hasta el más estable, que sería el carbocatión secundario. Entonces, el carbocatión secundario que se produce por transponer un hidrógeno desde aquí al CH2 positivo va a ser el electrófilo. Entonces, no se olviden que siempre hay transposición en la alquilación y que no pueden unirlo al benceno hasta no haber hecho la posibilidad de transposición. Si no hay transposición, lo unen directamente. Bien, entonces tendrían CH3 es este, CH3 es este y este CH2, CH, perdón, positivo. CH positivo, CH3, CH3. ¿Qué hacen? Unen por la carga positiva el electrófilo y han terminado la reacción de alquilación de Friedel-Crafts. ¿No hay preguntas? Esta tendríamos un cloruro de acilo con un ácido de Lewis. Entonces se fijan, cloruro de acilo con ácido de Lewis sería acilación de Friedel-Crafts. ¿Cuál es el electrófilo? El ion acilo. ¿Cómo lo entiendo? El cloro se rompe de este carbono y se viene acá, y este carbono quedaría con carga positiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el electrófilo? Fíjense, carbono, doble enlace oxígeno, y ya no hay cloro. Carbono, doble enlace oxígeno, como no hay cloro, ahí le pongo carga positiva. ¿Qué le sigue al carbono? CH2 y CH3. ¿Qué le sigue al carbono con carga positiva? CH2 y CH3, y debo unirlo por la carga positiva, es decir, acá va a venir el enlace. Entonces, un par de electrones viene acá, produce este enlace, y el hidrógeno de este carbono le devuelve su par de electrones y tengo al final una cetona aromática. Cetona aromática como producto de reacción. Entonces, pueden ir practicando, reconociendo las reacciones, reconociendo los reactivos, recordando los electrófilos para que se les haga mucho más fácil este tipo de ejercicio. También podemos presentar esta reacción, benceno con ácido nítrico y sulfúrico. Ya deben reconocer, buscan acá y dicen, ácido nítrico y sulfúrico es nitración. ¿Cuál es el electrófilo en la nitración? El grupo nitro con carga positiva sobre el nitrógeno. Entonces, tienen su grupo nitro y lo van a unir por el nitrógeno, porque ese es el que tiene la carga positiva. Eso respecto a las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática, y ahora estaríamos en condiciones de ver la segunda sustitución aromática electrofílica. ¿Dudas sobre esta primera parte? Nada. Bueno, continúo avanzando. Entonces, fíjense, al principio no había problema porque teníamos solo benceno y le añadíamos un electrófilo, donde en cualquier lugar, porque los 6 puntos del benceno eran capaces de reaccionar, los 6 carbonos del benceno. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un benceno que ya está sustituido? Este benceno tiene un OH. Entonces aquí ya no hay hidrógeno, hay OH. Tengo solo 5 carbonos con hidrógenos y voy a usar un reactivo de sustitución electrofílica aromática. Este sería nitración, ¿verdad? Nitración, el electrófilo, el grupo NO2. ¿Dónde voy a poner el grupo nitro? Puedo poner acá, 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 acá o acá. ¿Dónde va a ir el grupo nitro en una segunda sustitución? Esta es la primera y esta sería la segunda. Primera sustitución, segunda sustitución. Vamos a explicar por qué
se dan estos dos productos. Si hago la reacción en laboratorio, voy a tener producto 1 y producto 2, siendo el producto 1 el mayoritario. Y vamos a explicar por qué iría a esas posiciones el electrófilo, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando hago en laboratorio voy a obtener un grupo nitro en esta posición o un grupo nitro en esta posición y nunca en estas posiciones. Por si acaso, en un benceno sustituido, este es el primer carbono unido al sustituyente, se denomina posición orto, esto es que estoy señalando. El segundo carbono desde el sustituyente cuento 1, 2. Este segundo va a ser posición meta, al igual que esta. Y el tercer carbono desde el sustituyente, 1, 2, 3. Este va a ser posición para. ¿Sí? Para que ya vayan familiarizándose con esa nomenclatura. ¿Cómo explico que el grupo OH oriente a que el nitro venga a posición para o a posición orto y no a esta que sería posición meta? Se explica a través de las estructuras de resonancia. ¿Sí? Vamos a tener la explicación con lo que ya han trabajado ustedes. Recuerdan que hemos hecho este tipo de resonancia del fenol y hemos dicho un par de electrones del oxígeno entra acá hacia el anillo y desplaza el doble enlace del anillo como carga negativa en esta posición. La carga negativa viene a formar un doble enlace y desplaza el doble enlace como carga negativa en esta otra posición. La carga negativa viene como doble enlace y desplaza el doble enlace como carga negativa en esa posición. ¿Qué me está diciendo todas estas estructuras de resonancia del fenol? Las estructuras de resonancia del fenol explican cómo va a ser el comportamiento real de una molécula. ¿Qué estoy encontrando en estas estructuras de resonancia? La presencia de cargas negativas en 3 posiciones. ¿Sí? ¿En cuáles posiciones? En orto, para y meta. Entonces recuerden, si este es mi sustituyente, el primer carbono es posición orto. Sustituyente, primer carbono, posición orto. Si este es mi sustituyente, el carbono 2, 1, 2, esta es posición meta. 1, 2, posición meta. Y el opuesto, que sería el tercer carbono, 1, 2, 3, es posición para. Entonces la resonancia me dice, lo primero que aparece es una carga negativa en esta posición orto. Entonces yo digo aquí, en un momento va a estar con carga negativa, así se va a aportar esta molécula. Luego, lo segundo que aparece es la carga negativa en posición para. Y luego aparece la carga negativa en posición orto. Entonces digo, el fenol va a tener la tendencia a tener una carga negativa en posición orto, en posición para y en la otra posición orto. ¿Para qué sirve que yo comprenda este comportamiento de la molécula? Porque cuando tengo un electrófilo con carga positiva, ese electrófilo se va a acercar con mayor facilidad hacia las cargas negativas. Entonces, por eso que se explica que en la reacción hay ataque del electrófilo acá, ataque del electrófilo acá, y si alguien quisiera decir, ¿por qué no acá? También. Esta posición es la misma que esta porque la molécula es plana. Entonces basta que yo vuelque la molécula y me doy cuenta que es exactamente la misma posición o la misma reacción. Bien, entonces la estructura de resonancia me explica por qué hay productos en orto y por qué hay productos en para. Hasta ahí vamos trabajando. El electrófilo puede atacar a posiciones orto o puede atacar a posiciones para por la atracción de cargas. El positivo siempre va a ir donde el negativo y así se va a dar más fácilmente una reacción. En algunos libros van a encontrar algún otro tipo de mecanismos que les permite predecir este efecto director de un sustituto. Entonces, lo primero que deben recordar es que el OH es un director orto para.
¿Qué significa eso? Que dirige el ataque del electrófilo a posiciones orto y para. No puedo poner donde quiera el grupo nitro. Si tengo un OH, tengo que poner en posiciones orto o para, porque ahí va a haber carga negativa y es lo más probable cuando se produzca un ataque del grupo nitro. Eso es importante y eso se denomina en el lenguaje de la química orgánica como orto para director. Orto para director, ¿para quién estamos dirigiendo? Para el electrófilo que va a entrar a la. Bueno, entonces ya sé que el electrófilo puede atacar a posición para o puede atacar a posición orto. La segunda pregunta es ¿por qué cuando está en posición para va a ser mayoritario? Y eso es muy fácil de explicar. Vamos a recurrir a nuestro viejo concepto del efecto estérico, si se acuerdan. Aquí hay nubes de electrones. El grupo nitro es grande, va a tener nubes de electrones. Y el grupo OH también. Al exterior de los átomos o moléculas están sus nubes de electrones. Y como están cercanos, las nubes de electrones pueden chocar, produciendo un efecto estérico que va a desestabilizar esta molécula. Entonces no le conviene a la molécula estar en esta forma. ¿Cómo le conviene estar? Con sus nubes de electrones muy lejanas entre sí. En esta molécula no hay efecto estérico y en esta sí. Entonces, en curvas de energía de activación es menos energía me cuesta colocar el grupo nitro en posición para que colocarlo en posición orto, porque en orto el efecto estérico, los choques van a desestabilizar, esos requieren mayor energía. Entonces, como el camino más corto en cuanto a energía de activación es este, el de la molécula más estable, el producto mayoritario va a ir siempre a posición para. Es decir, cuando tengan que poner un electrófilo y se encuentren a un orto para director, de preferencia, pongan el electrófilo en posición para porque ahí no hay efecto estérico. En algunos libros también van a encontrar que usan energías de estructuras de resonancia cuando ya han colocado el grupo nitro. Si han colocado el grupo nitro en posición para, se produce un carbocatión acá y con estructuras de resonancia demuestran cuál es la posición más estable para la reacción de sustitución electrofílica aromática. Esta es otra vía. Tendrían que poner el nitro en posición orto, el nitro en posición meta, el nitro en posición para y hacer diferentes estructuras de resonancia. Y mientras más estructuras de resonancia haya, más estable la molécula. Es un poco más complejo. No lo vamos a avanzar ni lo vamos a evaluar, no vamos a preguntar esto, pero si ven en libros, ustedes van a decir, esta es otra forma de reconocer cuál es el producto mayoritario. No voy por la vía de indicar que por resonancia el OH es orto para director porque me genera carga negativa en posiciones orto, para y orto. Y voy por esta otra vía sería coloco el grupo nitro y cuento cuántas estructuras de resonancia hay para cada sustitución. Voy a ver las estructuras de resonancia y su estabilidad cuando ponga el nitro en para, cuando ponga el nitro en orto y también podrían ver cuando ponga el nitro en meta. Es un camino largo, pero también lo van a encontrar en algunos libros. No lo vamos a avanzar ni lo vamos a evaluar en este año. Preguntas. Bueno, no hay preguntas, continúo avanzando. No hay problema. Vamos a ver otro ejemplo de segunda sustitución aromática electrofílica. En este caso tendría el grupo NH2. Esta es la anilina, una amina aromática que tiene un nombre comercial de anilina, que reacciona con un halógeno y un ácido de Lewis. Ya sabemos que halógeno con ácido de Lewis es halogenación y el electrófilo es un halógeno con carga positiva. ¿Dónde lo voy a colocar? Nuevamente, podría colocar en posición orto, en meta o en para. En orto, en meta o en para. El laboratorio me dice que la posición en para es mayoritario,
que hay un producto minoritario y casi nunca se da en posición meta. Bien. ¿Cómo explico esto? Como hemos dicho, quizá la vía más fácil sea la resonancia del anilino. Yo sé que el nitrógeno tiene un par de electrones, al igual que el oxígeno lo va a donar, va a formar un doble enlace. Tiene carga positiva porque ha donado su par de electrones para el doble enlace. Y este doble enlace sale como carga negativa. La carga negativa viene como doble enlace, el doble enlace como carga negativa, la carga negativa como doble enlace y el doble enlace como carga negativa. Al igual que el hidrógeno, el grupo amino me está mostrando una carga negativa en posición orto, otra en para y otra en orto. ¿Cómo voy a ver la molécula de anilina? La voy a ver de la misma forma, con tres lugares: orto con carga negativa, para con carga negativa y orto con carga negativa. Entonces, en tres lugares se concentra la carga negativa de esta molécula porque el nitrógeno le está donando carga negativa o pares de electrones al anillo. ¿Para qué me sirve este análisis? Para que cuando diga el electrófilo, ¿dónde va a atacar? Pues como es positivo, ¿dónde están las cargas negativas? Puede atacar acá, puede atacar acá o acá. Y cómo se direcciona el ataque a posiciones orto y para, voy a decir que el sustituyente NH2, el grupo amino, va a ser un orto para director que dirige el ataque hacia el electrofílico en posiciones orto y para del benceno o del anillo aromático. Luego debo explicar por qué es mayoritario y es por lo mismo, ¿verdad? Aquí tengo nubes de electrones en posición orto y tengo el efecto estéreo. Esto desestabiliza, entonces de preferencia siempre vayan por el producto en posición para, donde no hay efecto estérico, y este por lo tanto va a ser el producto mayoritario. No hay preguntas. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver otro tipo de segunda sustitución. En este caso, el primer sustituyente es el grupo nitro. Y tengo nuevamente una reacción de halogenación. Debo introducir un bromo en alguna de estas 5 posiciones. Cuando hago la experiencia de laboratorio voy a ver un solo producto, el bromo en posición meta, no se olviden. Este es el sustituyente, la primera posición orto, la segunda meta, la tercera par. Orto, meta, par. Entonces en posición meta estaría entrando el electrófilo y como único producto. ¿A qué se debe eso? Podemos explicarlo con las estructuras de resonancia. Entonces fíjense que para hacer resonancia debo escribir el grupo nitro, el NO2, en su forma desarrollada. Nitrógeno carga positiva, oxígeno carga negativa, doble enlace el oxígeno. La carga positiva del nitrógeno le quita más bien, a diferencia de los otros dos ejemplos, le estoy quitando pares de electrones al benceno. Entonces este par de electrones viene aquí a formar doble enlace y salta este enlace pi sobre el oxígeno. El resultado es la aparición de una carga positiva en posición orto. Este doble enlace viene aquí a formar doble enlace y aparece una carga positiva en este carbono. Este doble enlace viene aquí como doble enlace y como le estoy quitando su electrón a este carbono, aparece una carga positiva. ¿Cómo voy a ver la molécula del nitrobenceno? Gracias a las estructuras de resonancia, el nitrobenceno va a tender a condensar cargas positivas. ¿En qué posiciones? La primera que aparece es en orto, en posición orto. La segunda que aparece es en posición para. Y la tercera que aparece es en la otra posición orto. Bien, entonces cuando tengo un electrófilo, ¿dónde va a atacar el electrófilo? ¿Puede acercarse positivo con positivo? No, va a haber repulsión. No se puede acercar a esta posición ni a esta
ni a esta. ¿Dónde le queda? La única opción sería en posiciones meta. Por eso había sido el único producto. Entonces, ¿qué digo? El grupo nitro va a ser meta director. El grupo nitro como sustituyente del benceno va a ser meta director, puesto que dirige el ataque del electrófilo a esas posiciones. No puede a orto y para, porque ahí estaría concentrada carga positiva. Y en este caso se produce una repulsión y lo único que le queda al electrófilo es acercarse a las posiciones meta. Ninguna pregunta, continuamos. Finalmente vamos a ver un otro caso de segunda sustitución cuando tengo un ácido benzoico, nuevamente con una reacción de halogenación donde el electrófilo es un cloro más. Entonces lo que nos interesa es el efecto director. En las reacciones estamos manteniendo para no confundirnos, ¿no? Entonces el concepto principal que ahorita estamos analizando es hacia dónde va. En el caso del ácido benzoico, el sustituyente, que es el ácido carboxílico, dirige a dónde en laboratorio hacia la posición meta. ¿Cómo se explica eso? También por las estructuras de resonancia. Entonces tengo un grupo ácido carboxílico, el par de electrones del enlace pi viene sobre el oxígeno y ese doble enlace viene acá, dejándome una carga positiva en posición orto. Este par de electrones viene acá y tengo la carga positiva en esta posición. El par de electrones viene hacia acá y tengo la carga positiva en esa posición. ¿Qué me dicen estas estructuras de resonancia? Que tu ácido benzoico va a tener cargas positivas en las posiciones orto, orto, para y orto, orto. ¿Y qué puedo deducir de eso? Que los electrófilos no se van a acercar a posiciones orto ni para, y la única opción de ataque que tiene es a las posiciones meta. Entonces, ¿qué digo? El ácido benzoico es un sustituyente metadirector que dirige el ataque del electrófilo a posiciones meta porque las posiciones orto y para tienen cargas positivas y se produce una repulsión en esas posiciones y no permite el ataque del electrófilo más que a posiciones meta. Entonces ahí explico por qué este electrófilo estaría entrando en posición meta y es el único y producto mayoritario. Para que lo recuerden, este sale como positivo, el par de electrones lo ataca y una vez que hemos atacado, el hidrógeno le devuelve el par de electrones y se va a ir con el cloro de la AlCl4 a formar ácido clorhídrico y voy a sustituir el cloro por el hidrógeno. Es simplemente la estabilización por resonancia de este carbocatión producido. Bien, para finalizar vemos cómo sirve la tablita. Se les presenta esta reacción. Benceno con ácido nítrico y ácido sulfúrico. ¿Cómo resuelvo? De inicio se van a la tabla. Sulfúrico y nítrico es nitración. ¿Cuál es mi electrófilo? El grupo nitro. Bien, nitración, el electrófilo, el grupo nitro. ¿Y qué hago? Uno al grupo nitro, al benceno, por donde está la carga positiva. En el caso del grupo nitro, estaría uniéndolo por el nitrógeno. Y así han resuelto un primer ejercicio sin mecanismos de reacción, usando la tablita. Vamos a otro. Tendría halógeno con ácido de Lewis, halógeno con ácido de Lewis, halogenación. Por lo tanto, el electrófilo va a ser un halógeno con carga positiva, en este caso el bromo, y lo uno directamente al benceno. Como bromo, tendría un bromo benceno como producto de una halogenación del benceno. Para eso pueden usar esa tablita. Otro ejemplo, tengo un halogenuro de alquilo con ácido de Lewis, me voy a mi tabla
y este es un halogenuro de alquilo con ácido de Lewis, entonces sería alquilación de Friedel-Crafts y debo formar un carbocatión. Entonces, ¿cómo se forma el carbocatión? El cloro se va con el ácido de Lewis y me forma acá un carbocatión. Como este es primario y su vecino también es primario, no hay transposición y lo uno directamente al benceno por la carga positiva. ¿Dónde está la carga positiva? En el carbono del CH2. Como no hay transposición, uno directamente por el CH2 al benceno para obtener un etil benceno. Entonces así vayan practicando, pueden ir ocupando este video para hacer una y otra vez los diferentes ejercicios que vamos a mostrar. Vamos a una acilación de Friedel-Crafts, tienen un cloruro de acilo con un ácido de Lewis. Yo sé que la reacción es acilación y que el electrófilo va a ser un grupo acilo. ¿Por qué? Porque el cloro con su electrón se viene acá y me deja una carga positiva en esa posición. Y uno este electrófilo por su carga positiva al benceno. En este caso voy a tener una cetona aromática como la 1-feniletanol. De esta manera, cuando no se les pida mecanismos, pueden ir trabajando diferentes resultados de la primera sustitución electrofílica aromática, es decir, cuando voy a colocar alguno de estos reactivos al benceno. Finalmente tenemos la sulfonación con el SO3H, la carga positiva sobre el azufre, y tenemos el ácido benceno sulfónico como parte de la reacción. Nuevamente, en todos los casos, el electrófilo va a ir sustituyendo al hidrógeno. Serían reacciones de sustitución electrofílica y hemos visto 5. Halogenación, nitración, sulfonación, alquilación y acilación de Friedel-Crafts. Son las 5 que deben conocer y estudiar para tiempo del primer parcial. Lo que vamos a ver en una siguiente clase es que, como hemos dado las ideas al inicio a la mitad de nuestra clase, que cuando el benceno tiene ya un sustituyente, ese sustituyente va a dirigir dónde va el electrófilo. ¿Sí? ¿Dónde voy a poner el electrófilo? ¿En qué posición? ¿En orto? ¿En meta? ¿En para? Eso va a depender del sustituyente que esté sobre mi benceno. Y eso se llama efecto director del sustituyente. Entonces ya tengo sustituido mi benceno y para la segunda sustitución debe preguntarme dónde va y eso, como hemos visto, puede ser aclarado, por ejemplo, por estructuras de resonancia. Y vamos a explicar ya posteriormente cómo funciona y vamos a generalizar, dar algunas tablitas de los efectos directores, o también les podemos pedir que hagan estructuras de resonancia para explicar a cuál de esas 5 posiciones puede ir un electrón. Hasta acá, porque lo otro va a ser un poquito más complejo, es explicar cuándo son los ortoparadirectores, cuándo los meta. Ya es un poco más complejo, mostrar quiénes son ortoparadirectores, quiénes son meta, va a ser un avance de la siguiente clase. Bien, si no hay ninguna duda, vamos a ir concluyendo nuestra clase.